hombres y mujeres del mundo. Empezamos un nuevo año. El transcurrir de días, meses, minutos, segundos. Y nos encontramos con un mundo convulsionado, un mundo en guerra, un mundo donde no hay seguridad ni estabilidad. Eso significa que estamos ante dispositivos que no brindan la seguridad para la paz. La convulsión está y parece ser que seguiremos en un mundo de convulsiones. Eso nos afecta, como afecta a cada nación y a cada pueblo del mundo. Hoy, más que nunca, no hay fronteras, no hay límites para el conocimiento de lo que ocurre, cómo camina un hombre y una mujer por cualquier parte del globo terráqueo. Al segundo sabemos lo que pasa en tal país. Un temblor de tierra en Turquía, un temblor de tierra en Irán. Lo sabemos de la misma forma en el tiempo como si fuese el temblor de tierra en Haití o en la zona sur, oeste o en el Cibao de nuestro país. ¿Qué indica eso? Que todas las convulsiones nos afectan, atentan contra nuestra estabilidad y el desarrollo integral y connatural en el orden económico como social. La guerra en Arabia, la guerra entre Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia, nos afecta, como se ha visto, en el petróleo, en los granos, en los precios. Influye en el alquiler del transporte, sea aéreo, marítimo o terrestre. Pero por encima de todo nosotros empezamos de forma más directa y violenta, sin límite, lo que es el periodo de campaña electoral, del proceso electoral, con elecciones el 18 de febrero para elegir los alcaldes y directores municipales de nuestros municipios y distritos municipales. 2 meses y pico después, o 3 meses, elecciones a nivel nacional para elegir los integrantes del Congreso como del Poder Ejecutivo. Un país que se involucra las más de las veces con un porcentaje determinado y muchas veces muy alto, transitando para buscar qué me van a dar, qué voy a obtener. Ahí voy a conseguir con qué comer hoy o mañana en mi casa. Ahí voy a conseguir 10 hojas de zinc para construir mi pequeño techo o algunas tablas de madera, cual que sea su naturaleza. Voy a conseguir algunas fundas de cemento para el piso. Voy a cambiar la letrina por un sanitario porque me la van a regalar y solo tengo que pagar dándole mi voto. Pero no me detengo a observar ni a determinar cómo piensa ese que me da la dádiva, ese que pone 1 peso, 2 pesos, 1000 en la palma de mi mano. Tampoco investigo dónde y por dónde le llega ese dinero. Si me lo está dando un narcotraficante, porque es lo mismo como si fuera el narcotraficante. Yo que privo en rezar el Santo Rosario todas las noches. Yo que privo en ponerme de rodillas ante el Jesús de Nazaret, ante la Virgen de la Merced o la Altagracia. Pero entonces recibo dinero del narcotráfico porque lo estoy recibiendo de aquel que aspira a una posición de Estado. No puedo negar que lo recibí. Entonces me manché mi mano
manché mi conciencia, manché el honor y la dignidad del futuro de mis hijos. Es también aquel que lo recibe de un gángster, de aquel que llegó a una posición del poder del Estado y fue ministro de tal cartera, manejando un presupuesto de millones, y me quedé con una migaja a través de terceros, con el porcentaje que recibo de los medicamentos, de los fertilizantes, de la compra de vehículos, pero ese dinero lo tomé para mí. Y voy a hacer mi campaña con ese dinero, o voy a apoyar a tal candidato con ese dinero que le quité al pueblo. No se lo quité a un gobierno ni a un partido, se lo quité al pueblo. Y al quitárselo al pueblo se lo estoy robando. Estoy impidiendo la inversión del dinero del pueblo para la educación del pueblo. Estoy impidiendo que lleguen los medicamentos al pueblo que proviene del dinero del pueblo. Soy un ladrón, soy un asesino de presente y de futuro. Entonces no me detengo a observar si ese candidato me está hablando o me está comprando mi conciencia, comprando mi voto. Me está pidiendo que le dé mi cédula y me va a dar 100 o 500 pesos, pero me pide la cédula de mi mujer y la cédula de mis hijos porque sabe que no voy a votar por él. Pero al quitármela y yo recibir el dinero, le estoy regalando un voto, el voto que yo le iba a dar a otro en quien confiaba. La pregunta, ¿eres digno? ¿Puedo sentir respeto por ti? ¿O tú podrías sentir respeto por mí si me comporto igual que otros, como te he dicho? Pero ocurre que no solo ahí se limita, sino que en ningún momento ese candidato a diputado, a senador, a alcalde, a presidente de la República me habla. Solo veo propaganda, un bombardeo de propaganda, de afiches, de grandes afiches, de grandes letreros, con mi foto, sonriendo, siempre sonriendo, o con una mirada hacia el firmamento como si estuviese soñando. Parecería que estoy soñando en la miseria del pueblo, en la falta de alimento en la mesa del pobre, del trabajador, del campesino. Parece ser que estoy soñando porque lo estoy viendo y lo voy a defender, pero no lo hablo, no lo digo. No lanzo palabras que se conviertan en oraciones, en ideas para provocar la toma de conciencia de cada integrante, de hombres y mujeres del pueblo. ¿Y por qué te hablo tanto de la palabra pueblo? Porque el pueblo es el que me elige. El pueblo es el que determina que yo voy a ser diputado, senador, presidente o presidenta. Y a ese pueblo que me elige es el que tiene el derecho a fiscalizarme y a exigirme y reclamarme, porque eres el que me paga. El pueblo no solo se toma en cuenta para ir a votar, el pueblo hay que tomarlo en cuenta las 24 horas del día, todos los meses, cada año, porque el pueblo es el que es dueño del patrimonio, es el dueño de la tierra, de los minerales, de las minas, es el dueño de la tierra, el pueblo. Y ese pueblo espera que yo le diga qué voy a hacer en la política y en el Ministerio de Educación. ¿Cómo voy a reclutar el personal humano? ¿Cómo lo voy a preparar? ¿Cómo voy a construir las escuelas? No solo con aulas frías, sino con salas para la pintura, la música, para el debate, para el teatro.
con salones para hacer gimnasia, ejercicio a través de la gimnasia, una infraestructura con campos deportivos, béisbol, basquetbol, voleibol, tenis, fútbol. ¿Y cómo le van a hablar los profesores? ¿Cuál es el pensum que le van a enseñar? ¿Dónde van a haber talleres para que desde niño voy comprendiendo el valor, desde que estoy en la estancia infantil, el valor del martillo, el valor del serrucho, el valor del cepillo que paso a la madera, sobre la madera o en la madera? Para que desde pequeño vaya tomando conciencia en lo que debe de ser la tecnología, el conocimiento, la ciencia. Para que vaya comprendiendo el valor del trabajo y cómo todo se transforma, todo se puede transformar. Darle valor. No coger el oro y venderlo en lingote, ni en piedra, sino ese oro dejar una parte y buscarme buenos maestros de España, de Italia, para que le enseñe a los dominicanos y dominicanas cómo hacemos pulsera, cómo hacemos anillos, cómo hacemos de todo con el oro que podamos vender a los turistas y exportar y sacar más beneficio del oro. Pero ¿qué candidato te está hablando de eso? ¿Qué candidato te habla a ti del ferroníquel? Si en verdad el contrato que tenemos con la Falconbridge nos está dando los beneficios correspondientes. O debemos revisar ese contrato con nuevas condiciones a favor del pueblo de la provincia de Monseñor Noel, Juan Sánchez Ramírez, Villa Altagracia, que colindan. ¿Cómo le puedo decir al pueblo? Hablándole. A través de la radio, a través de la televisión, a través del internet, en el YouTube, en Facebook. Mensaje, desarrollar temas, figuras, sujetos. Y ahí voy determinando cómo piensa este señor, si va a tener una política de la seguridad social dirigida por el Estado, controlada por el Estado, donde no voy a tener que pagar un centavo en el hospital ni en la policlínica y me voy a encontrar con los mejores médicos que trabajan para salud pública a través de contratos. Si voy a contar entonces con la estancia infantil que me tendrán mi niño de haber nacido hasta los 5 años. Y ese niño va a aprender a leer, a escribir, a gatear, a hablar, a caminar. Y a los 5 años va a salir a una escuela ya sabiendo leer y escribir. Eso mismo en la agricultura. ¿Cuánta tarea de tierra voy a sembrar de arroz? ¿Cuánta necesita el país para su consumo? ¿Cuánta voy a sembrar de habichuela? ¿Cuánta de sorgo? ¿Cómo voy a desarrollar el sorgo como materia prima, convirtiéndolo, al igual que el maíz, en harina? Y creando las industrias para fabricarla, transformarla en harina. ¿Cómo voy a aprovechar esos productos agrícolas para convertirlo en dulce? ¿Cómo voy a ayudar para que la micro y la mediana empresa desarrolle industria de transformación para hacer el dulce, hacer el pan? Pero también cómo voy a construir buscando la fórmula con los químicos industriales para hacer de eso perfume o hacer vino. ¿Cuántas cosas no se puede hacer solo del arroz, del sorgo, del maíz? Darle valor agregado con su transformación a través de la mano del ser humano, del trabajador y de la trabajadora. Entonces tú vas valorando.
Si ese señor o señora merece el respeto para que tú le des tu voto, más en un tiempo donde ya no podemos pensar en el marxismo, ni en el capitalismo, ni en el socialismo, ni en el comunismo, porque ya eso no existe, la lucha ideológica. No. Hay estructuras como la de China continental que tiene una estructura de partido único en base a los principios de Carlos Marx y de Lenin. Pero ya su desarrollo interno y externo en lo económico se regula por las leyes del mercado, pero bajo el control y supervisión del Estado, que es lo que no hacemos aquí. Porque aquí no somos protectores de nuestra riqueza. Aquí no orientamos como Estado, porque somos representantes del gran capital. No solo este presidente, muchos de los que estuvieron antes que él, en su gran mayoría, incluyendo los 20 años del señor Balaguer. No, por favor, piensa en ti, piensa en tu familia, piensa en los vecinos y vecinas. El voto costó mucho sacrificio, mucha sangre, para convertirse en un derecho constitucional de cada ciudadano y cada ciudadana de una nación. Mucho se llegó a pelear y muchas voces se levantaron y muchas voces fueron ahogadas y muchos cuerpos fueron acribillados en busca del derecho al voto. Eso no fue un regalo de nadie. Ese fue el resultado de la persecución ante la reclamación. Ese fue el resultado del acribillamiento ante el disluvio de las masas, de los pueblos, luchando por esa reivindicación. ¿Cuándo se le dio a la mujer el derecho al voto? Tú tienes hijos, eres madre, tienes un vientre. Trajiste hijos al mundo. Pero no solo es traerlo, es respaldarlo, es protegerlo. Tú no tienes precio. Si no me gusta en ninguno, no voto. Si no confío en ninguno, no voto. Pero no vendo mi conciencia, no vendo mi honor, no vendo el futuro. Porque si sé elegir, no a un hombre, sino a uno que ame su pueblo, que quiera ir a trabajar por su pueblo, que quiera ir a luchar por su pueblo. En 4 años es mucho lo que puede hacer. Puedo poner el ejemplo de alguien que suelo mencionar, el presidente de México. Cumplió 5 años porque allí son 6. Y él dice que lleva 10 años porque trabaja 16 horas. Pero elaboró su plan de nación, su programa de nación, y todos los días informa a su pueblo, de lunes a viernes, todos los días, con los periodistas le habla a su pueblo. El que es ladrón le dice que es ladrón, el que es corrupto le dice que es corrupto. Al que hay que mandar a la justicia, lo manda a la justicia. Que hay cosas que no se han resuelto, claro. Es un país grande, de muchos intereses, de culturas diferentes, pero se ha ido avanzando, se ha ido transformando, ha ido creciendo la fuente de trabajo, ha ido creciendo las vías de comunicación a través del tren, de la vía aérea, de autobuses. Va creciendo la ciencia, la tecnología, la técnica. Las escuelas se van remozando con nuevo pensum, nuevo criterio. La política de salud ha estremecido a México para bien. Tuvieron que llevar hasta médico cubano para mandarlo a la montaña donde están los indígenas aztecas y mayas, donde están los pobrecitos, donde no querían ir los médicos mexicanos. Eso es loable. Entonces eso indica que hay hombres y mujeres buenos y nobles, aunque no tengan una ideología definida, pero tienen principios y tienen sentimientos, y a ese es el que tú tienes que buscar. No al partido como tal ya,
Los partidos se han viciado, están enfermos. Los prostituyeron. Nos dieron puñalada de años y años que entregamos y perdimos porque se esfumó la dignidad, la lealtad y la honra de servirle al pueblo. No podemos seguir partiendo de una fundita, de una cajita, de una receta. Eso es responsabilidad del Estado darle al pueblo, proporcionarle al pueblo. Óyeme, escúchame. Sé que mucho lo que le gusta es que le hablen de intriga, de a los narcotraficantes, de quién se descubrió. No, mi problema es que tú te concientices, que tú aprendas a definir lo que es bueno y lo que es malo. Porque cuando demos el gran salto, todo se va a hacer más fácil. Y quienes nos gobiernan o gobiernen van a estar conscientes de que lo estamos fiscalizando y de que hay una generación de jóvenes nueva que no le va a permitir más traiciones y deslealtad. Que me diga por qué coge préstamo, en qué lo está invirtiendo, en qué adicional productivo y reproductivo me está invirtiendo los 300 millones, 200, 500 o 1.000 millones, lo que sea. ¿En qué lo está inyectando hacia el desarrollo tecnológico de la agricultura? ¿En qué lo está inyectando en construir y definir fábricas para la medicina que necesitamos, fabricarla con fórmulas, con ligas que sean aptas para la salud de un pueblo? ¿Cómo nosotros pulimos a nuestros hijos? Que se vayan a estudiar fuera y que vengan siendo pequeños científicos para preparar, para guiar, para orientar a los otros. Pero estos candidatos, muchos, o en sentido general, no nos hablan nada de esto. No nos motivan. Tenemos que ver quién nos motiva de ellos. Quién nos enseña a amar a la patria, a amar al prójimo. ¿Quién nos enseña el concepto de la lealtad, el concepto de la solidaridad? ¿Quién nos enseña los principios del humanismo? Ya no hay que ser de izquierda ni de derecha, por lo menos ser humanista, amar, amar y amar. Entregarte por entero a servir. Es el regalo más bello que uno le puede dar y ofrecer a los demás. Servirle al otro. ¿Y quién más que un presidente? ¿Quién más que un ministro? Porque desde que eres presidente o ministro, ya eres de la patria entera, eres del país entero. Tu obligación es servirle a cada quien y a todos. Hoy te quise hablar de ese tema, porque ya, de aquí para allá vienen las bocinas, las trompetas, los escándalos, la bulla, a toda hora. No obstante la crisis económica, no obstante las deudas que arrastramos, todos casi, muy pocos no tienen deuda. Hasta los ricos tienen deudas millonarias en nuestro país, como en cualquier país del mundo. Lo que quieren es tener paz y tranquilidad, pero aquí no. Aquí convertimos el proceso electoral como una gallera. Dos gallos peleando, puestos 100.000, 200, 1.000.000. Acepto, dice el otro. Y eso es palabra sagrada. Pero el gallero por lo menos estudia el gallo. Ve su uña, ve su espuela, ve el color, ve cómo tiene tal vez el pico, fino o no fino, de qué casa, de qué familia viene. Por lo menos lo analiza para apostar. Y tú analizas. Entonces el gallero es más inteligente que tú y que yo, que nosotros, porque no está apostando por apostar.
Es como dos boxeadores. No, se ve la experiencia, pero se ve la juventud, se ve la disciplina, se ve la técnica. Para el apostador apostar por uno de los dos. ¿Y tú? ¿Ha medido? Que este no ha sido presidente, este es presidente y hay otro que es presidente, ya lo descarto. No, analízalo a todos, uno por uno. No es por la edad. ¿Qué edad tiene Bukele? Puedo coincidir y no coincidir, pero va por un rumbo, de una forma determinada, correcto, y es un jovenzuelo. Fue alcalde de una ciudad de El Salvador y lo hizo bien. Fue parte en su juventud, la parte burocrática del Frente Farabundo Martí, hijo de una familia adinerada, culta. Y hoy es una persona admirada, ha sacado la cara por la autodeterminación y la soberanía del Salvador. Se ha enfrentado a la violencia. Entonces, no. Jesús, ¿qué edad? Murió a los 33. ¿A qué edad empezó a hablarle al mundo, a llevarle el mensaje? El mensaje humano, el mensaje sublime de la solidaridad para con los demás. Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué candidato me ama o no me ama? Pero no es porque me conozca, no es porque sepa quién soy, sino que sepa que soy un ciudadano de los tantos millones que ya tiene el país, de los 10, 11 millones. Es aquel que pueda coger días para hablarme, una hora, para decirme cómo camina su programa de nación, para decirme qué espera de mí y me diga con respuesta a lo que yo estoy esperando de él o de ella. Esa es la política de Estado. No es una dádiva, no es una funda, no es una botella de aceite. Eso se esfuma. Es aquel que me construye acueductos, es aquel que me dice qué va a hacer en sus 4 años. Es aquel que me dice qué tren va a ser desde Jaina hasta Puerto Plata. ¿Y qué tren me va a hacer para pasajeros solamente desde Higüey, capital, Santiago y Puerto Plata, como sea? ¿De dónde va a sacar el dinero que va a ser retornado a través de la reproducción de ingresos del tren? ¿Quién es que me va a desarrollar a mí el transporte en Santiago, en la capital? ¿Quién es el que va a educar a los choferes? ¿Quién es el que va a enfrentar esas compañías que hay en el transporte para crear un transporte de Estado con autobuses, minibuses de acuerdo a las calles de las ciudades? Que sean ágiles, sean respetadas las vías, que se tracen para ser recorridas por esos autobuses con choferes preparados, con buen sueldo, con seguridad social garantizada, con la educación de sus hijos garantizada, enseñándole hasta cómo vestir, cómo asearse. Eso es lo que queremos. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no nos hablan? Si no nos explican? Es como que vayamos a votar como si fuésemos ciegos, solo coger un papel, marcarlo como un ciego y echarlo, más nada. Eso no es correcto de tu parte, ni es correcto de mi parte. Quise hablarte de todo esto y tal vez no te vuelva a hablar más de ese tema. No sé lo que tú pienses, pero cumplo con mi deber de lo que creo que es correcto hablarlo y decirlo. No tengo que venir aquí a hablarte mal de nadie.
a herir a nadie, porque cada persona tiene hijos, tiene hijas, tiene abuelos, tiene abuelas, tiene padres. Y uno no puede estar teniendo a flor de labio los nombres de nadie para herirlo si no tiene una prueba real y cabal, si no está consumada. Porque toda persona que es sometida a la justicia hasta que no sea condenada no es culpable, no puede ser considerado como culpable. Muchas veces en la justicia hay errores judiciales, hay libros que se han escrito sobre los errores judiciales, hay que ser cuidadoso. El país quiere que lo eduquen, lo instruyan, lo orienten, pero cuando hay mucha miseria hay que buscar cómo el vómito me entretiene. Y por eso le dan cabida a muchos decires. Alguna vez he entrado a una de esas y me comienzan con palabras vergonzosas, ultrajantes. Entonces me pregunto, ¿cómo voy a escucharlo si empezó así? Hay algunos que sí, que me llaman la atención. Todo, por más malo que sea, algo de bueno tiene, indiscutiblemente. Y hoy las redes han jugado un papel. Las redes son bellas, son sagradas, pero ojalá que muchos cambien y vengan a un lenguaje que también sea cultivador y motivador de la cultura y del arte y de la ciencia. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.